Un chef famoso humilla a una cocinera humilde. Sin embargo, al final termina probando el mejor plato de su vida. Bienvenido a Relatos que Enseñan. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia, así que déjala en los comentarios. Y si te gustan las historias con lecciones de vida, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo significa mucho para mí. El restaurante El Fogón de los Sueños despertaba con el olor a café recién molido y pan recién horneado. Era temprano, y las primeras luces del amanecer se colaban por las ventanas amplias, dando vida a un salón modesto pero lleno de encanto. Mariana, una cocinera humilde de mirada cálida, preparaba los ingredientes con esmero, mientras su delantal blanco mostraba las huellas de largas jornadas de trabajo. Las paredes del lugar tenían fotos antiguas, recuerdos de la gente del barrio. En una esquina, un pequeño altar con velas encendidas y un ramo de flores frescas hablaba de su fe y gratitud. El bullicio matutino aún no había comenzado, pero la promesa de un nuevo día estaba presente en cada rincón. Mariana picaba cebollas, con las manos firmes y el corazón sereno. A lo lejos, se escuchaba el canto de los gallos. La cocina bullía de aromas y vapor. La puerta principal estaba lista para abrirse al mundo. La atmósfera cambió cuando un lujoso auto deportivo se estacionó frente al restaurante. Era mediodía y el sol brillaba con fuerza, pintando el asfalto de un blanco casi cegador. El chef famoso Alejandro Cárdenas bajó con paso arrogante, luciendo su chaqueta de diseñador y gafas de sol. La prensa lo seguía, ansiosa por captar cada gesto suyo. Entró al local con aire de superioridad, mirando con desdén el ambiente sencillo. Mariana levantó la vista desde su sartén, sorprendida. Alejandro olfateó el aire y frunció el ceño. ¿Quién prepara estos olores tan comunes?, preguntó con desprecio. Mariana se quedó sin palabras, sintiendo su corazón latir con fuerza. La gente del barrio lo miraba desde sus mesas, expectantes. Él no tardó en soltar una carcajada que retumbó en las paredes. El reloj marcaba las 2 de la tarde, y el calor se filtraba por las rendijas del techo de lámina. En la cocina, Alejandro avanzaba como un inspector, revisando ollas y cucharones con aire de superioridad. Mariana lo seguía con nerviosismo, mientras el sudor le perlaba la frente. «Esto está quemado, ¿no ves?», exclamó él, alzando una cuchara como prueba irrefutable de su desprecio. Mariana, con la voz temblorosa, intentó explicar. «Es el sofrito, así se carameliza». Pero Alejandro la interrumpió con un gesto de desdén. «Sofrito o lo que sea, esto no sirve», dijo. Su tono hiriente hacía eco en la cocina, y el silencio se volvió incómodo. El vapor que salía de las ollas parecía un suspiro de tristeza. Mariana sintió cómo las lágrimas se asomaban. La tarde comenzó a tornarse dorada, bañando las paredes con una luz cálida que acariciaba cada rincón. Mariana, de espaldas a Alejandro, siguió cocinando con manos firmes y rostro resignado. «A veces las mejores recetas nacen del corazón, chef», murmuró, sin atreverse a mirarlo. Alejandro bufó y se cruzó de brazos. «¿El corazón? El corazón no sirve en la alta cocina, solo importa la técnica». Mariana suspiró y siguió removiendo el guiso, mientras el aroma a especias llenaba el aire. Los clientes miraban de reojo, incómodos por la tensión en el ambiente. Alejandro caminó hacia la salida, pero algo en el aroma lo detuvo. Se giró, frunciendo el ceño. «¿Qué huele tan bien?», preguntó con reticencia. Alejandro, intrigado, se acercó a la olla de Mariana y respiró el aroma que escapaba en pequeñas nubes de vapor. «¿Qué es esto?», preguntó, su tono aún cargado de arrogancia, pero con un matiz de curiosidad. Mariana lo miró a los ojos y dijo con voz firme: «Es el guiso de mi abuela. Lo aprendí en casa, cuando apenas alcanzaba la mesa». Alejandro levantó una ceja, incrédulo. «¿Tu abuela? ¿Y piensas que eso es digno de servirse aquí?», preguntó. Mariana sintió con dignidad. «Sí, porque en cada cucharada hay historia. Y un poco de mi vida», contestó. El chef desvió la mirada incómodo. Algo en su expresión había cambiado. El restaurante estaba medio vacío, pero el aire estaba cargado de un silencio expectante. El crepúsculo pintaba las paredes con sombras alargadas. Mariana sirvió el guiso en un plato de loza sencilla, decorado con un ramito de hierbas frescas. Alejandro lo miró como si fuera un plato de concurso, evaluando cada detalle. La cámara de un periodista cercano parpadeó, captando el momento. Mariana lo observaba con calma, las manos entrelazadas, mientras el aroma inundaba el ambiente. Alejandro tomó la cuchara, indeciso. «No pienso arriesgar mi reputación por esto», dijo con arrogancia, pero sus ojos mostraban duda.
Mariana sonrió suavemente. «No tema, chef. Solo pruébelo», respondió con voz serena. La luz de la cocina se volvió tenue, y un silencio casi sagrado llenó el aire mientras Alejandro acercaba la cuchara a sus labios. Mariana lo observaba, conteniendo la respiración. El guiso, denso y aromático, se deslizaba por la cuchara con un brillo tentador. Alejandro probó el primer bocado, y su rostro cambió de inmediato. Primero sorpresa, luego un temblor en sus labios, como si estuviera a punto de decir algo importante. Cerró los ojos, atrapado en un recuerdo profundo que lo atravesó como un relámpago. Mariana lo vio frágil por primera vez. Los clientes contenían el aliento. Afuera, el viento agitaba las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma esperara su reacción. Alejandro tragó con lentitud, y un susurro escapó de su boca. Empezó a decir. La noche había caído, y la cocina brillaba con una luz dorada, casi mágica. Alejandro dejó la cuchara a un lado y se quedó en silencio. Mariana lo miraba, su rostro iluminado por la tenue lámpara que colgaba del techo. «¿Y bien?», preguntó ella, con la voz apenas audible. Alejandro respiró hondo, visiblemente emocionado. «Me recuerda a mi madre», dijo, y su voz se quebró. La confesión lo desarmó frente a todos. Mariana sonrió con ternura. «Las recetas del corazón suelen tener ese efecto, chef», respondió, mientras el público presente asentía en silencio. Alejandro, con la mirada húmeda, bajó la cabeza. Por primera vez, parecía humano. El bullicio regresó al restaurante como una ola. El periodista aprovechó para tomar más fotos, mientras Alejandro permanecía sentado, con el plato aún frente a él. Mariana limpió el mostrador con movimientos pausados, dándole espacio. «No sabía que la cocina podía ser tan poderosa», dijo él, levantando la vista hacia ella. Mariana lo miró con dulzura. «La cocina no solo llena estómagos, chef, también sana heridas», contestó, mientras el sonido de las cucharas y el murmullo de los clientes llenaban el aire. Alejandro sonrió con humildad. «Quizá deba aprender algo de ti», admitió, bajando la guardia. Mariana le tendió la mano. «Cuando quiera, chef», respondió, sincera. El reloj marcaba las 9 de la noche. Afuera, las luces de los faroles jugaban con las sombras en la calle empedrada. Dentro del restaurante, Alejandro se había quedado para ayudar a Mariana a recoger. El vapor de las ollas aún flotaba en el aire, cargado de especias y recuerdos. «No suelo quedarme a limpiar», comentó él, con una sonrisa tímida. Mariana rió suavemente. «Siempre hay una primera vez para todo», respondió, mientras doblaba los manteles. Alejandro miró sus manos callosas y comprendió cuánto esfuerzo había en cada plato. El sonido de los trastes chocando y el aroma a hierbas crearon un momento íntimo. La madrugada se asomaba, y un cielo estrellado cubría el restaurante como un manto protector. Mariana y Alejandro compartían un café caliente, sentados en la cocina. «¿Por qué cocinas?», preguntó él, con curiosidad sincera. Mariana sonrió con nostalgia. «Porque es mi manera de dar amor. Cada receta es un abrazo, una historia, un pedazo de mi alma», contestó. Alejandro bajó la vista, reflexivo. «Yo he olvidado por qué empecé a cocinar», admitió, su voz cargada de tristeza. Mariana lo miró a los ojos. «Entonces, quizás hoy sea el momento de recordarlo», susurró, mientras el aroma a café llenaba el aire. Alejandro y Mariana se despidieron con un abrazo sencillo, cargado de gratitud. «Gracias por recordarme que la cocina es más que fama», dijo él con la voz temblorosa. Mariana le sonrió con cariño. «Nunca es tarde para volver a empezar», respondió. Alejandro salió del restaurante, dejando atrás el ego y llevándose consigo el sabor de la humildad. Mariana, con el corazón tranquilo, miró su cocina como si la viera por primera vez. Afuera, la ciudad despertaba a un nuevo día. A veces, el verdadero sabor de la vida no está en la técnica perfecta ni en la crítica exigente, sino en el corazón y en las historias que cada plato lleva consigo. La humildad es el ingrediente secreto que transforma un simple guiso en un banquete de memorias. Alejandro entendió que la fama es efímera, pero la pasión y el amor por lo que hacemos son eternos. Mariana, con su guiso de la abuela, le recordó que la cocina es un puente entre el pasado y el presente, porque al final, cocinar es compartir, sanar y amar.